Continuamos con Radio Análisis, son las 8:35, vamos a entrar inmediatamente en nuestro panel de conversación con nuestros panelistas. En primer lugar, sociólogo, académico, ex ministro de Estado, ministro del Interior, de Transportes, en dos gobiernos, ex presidente del Partido Socialista, integrante del MDP en la década del 70 y el 80, entre tantas otras cosas. Germán Correa, bienvenido, gracias Germán por estar acá. Gracias por la invitación, buenos días, gusto saludarlos. Sí, hice una presentación ahí con varios de los roles de tu trayectoria, ¿eh? Sí, Está bien recordarlo. Y también saludar a nuestra ya integrante de la casa, ¿no? Panelista estable de nuestro programa, la profesora de Derecho Comercial de FARU UDD, Fernanda García. Bienvenida, Fernanda. Muchas gracias por convidarme. Encantada de estar acá conversando en la mañana. Sí, bueno, tenemos hartos temas. No nos suelta diciembre ni en el plano nacional ni en el internacional, así es que vamos a entrar inmediatamente en materia. Y quería partir por lo que está ocurriendo con la situación de Dominga, ¿no? Y esta suerte de incertidumbre que hay respecto a lo que va a ocurrir institucionalmente, ¿no? Y esto, obviamente, Fernanda, Germán, no se puede aislar para efectos del análisis de el trámite largo y conflictivo que ha tenido este proyecto y que nos remite a varias otras situaciones políticas, económicas, sociales, en fin. Es un tema de suyo cargado, lo diría así, y eso de alguna manera incide también en nuestras maneras de analizar. Bueno, quería preguntarle sobre este nuevo capítulo de Dominga y respecto a este dilema que tiene el gobierno, que si bien está en principio obligado a sesionar nuevamente en 15 días, lo más probable es que no lo pueda hacer porque más de alguien va a ir a la Corte Suprema, ¿no? Bueno, Fernanda. Bueno, sí, mira, efectivamente es un tema bien cargado, tratando de reflexionar sobre el tema de modo que sea un aporte, una contribución. Creo que es importante advertir que este proyecto, que como tú bien dices ya lleva 11 años, ¿no es cierto?, ahí en carpeta, ha intentado, lo que muestra la evidencia es que ha intentado de todas las formas posibles ajustarse a las reglas del Estado de Derecho, es decir, ha participado en todas las instancias que corresponden para su revisión, su aprobación, y lo que la evidencia con este último fallo, en este caso el Tribunal Medioambiental, ¿no es cierto?, de Antofagasta, muestra es que cada vez que intervienen instancias técnicas, en este caso el Tribunal Medioambiental, el proyecto avanza. Y a la inversa, lamentablemente, cuando intervienen instancias que tienen un carácter menos técnico, más bien político, el proyecto retrocede. Esto es independiente de si alguien le tiene simpatía o animadversión o tiene reparos legítimos, ¿no es cierto?, en contra del proyecto. Lo que nosotros tenemos es una institucionalidad medioambiental y esa hay que respetarla. Y me parece que aquí queda en evidencia que en oportunidades que la política en el fondo no se ciñe tanto a criterios más bien técnicos, sino que actúa de acuerdo a convicciones más bien políticas. Lo que se ve dañada es la institucionalidad. Y lo digo a propósito de que justamente no podemos separar este tema de la discusión actual en el país, ¿no es cierto? Sería un poco miope si no la relacionáramos con la discusión actual en materia de permisología. Cuando hablamos de que queremos que el país en el fondo avance, crezca, por supuesto no a cualquier precio, no se trata de un crecimiento que no considere ni los aspectos de sustentabilidad, ni de sostenibilidad, ni en el fondo otros aspectos que tienen que ver con el bienestar de las personas y no solo un crecimiento económico desmedido, digamos. Por supuesto que eso es muy atendible, pero cuando estamos discutiendo permisología y vemos que aquí hay una situación que no se explica después de 11 años y que los organismos técnicos reiteran que se está dando cumplimiento a la normativa, creo que hay algo que examinar. Y con esto termino, ya que no estoy aquí, tengo el honor de estar con exministro, alguien que participó de una época, a mi juicio, tan beneficiosa para Chile, en la cual imperaron los acuerdos, imperaron los consensos y las relaciones de Estado, de repente por sobre las ideologías. Creo que quizá una vez
el comité de ministros pudo haber tenido razón, pero cuando esto se vuelve a reiterar y se vuelve a reiterar, me parece que ojalá mirar un poco a cómo se hacían las cosas antes, a poner el interés de Chile por sobre los reparos ideológicos, y en ese sentido ojalá el gobierno ahora, este gobierno tuviera una actitud un poco más madura, digamos, no tan infantil, y mirara un poco a sus antecesores que tenían una línea ideológica más bien parecida a los gobiernos de la concertación, y aprendiera a tomar y a expresar ideas que tienen que ver más con los acuerdos y el Estado de Derecho que con empeñarse en una agenda más bien ideológica. Germán. Sí, bueno, es un tema, como Fernanda ha dicho, a quien aprovecho de saludar, eh, es bastante complejo, controvertido y de largo trámite, 11 años. Pero sobre la duración de estos procesos no tenemos que extrañarnos mucho, porque recuerdo yo que, por ejemplo, el ir y venir de los informes de impacto ambiental de Puerto Valparaíso llevan 10 años. Y todavía está, va y viene entre el Tribunal Ambiental y el país sigue retrocediendo en términos de pérdida de oportunidades, porque nos demoramos una eternidad en este tipo de cosas, tanto para proyectos públicos como privados, como puede verse. No tiene que ver esa variable con el tema. Y después que haya diferencias de pronto entre las decisiones técnicas o las recomendaciones técnicas y las decisiones políticas, tampoco debe extrañarnos en el sentido que la instancia creada para la autorización final de estos proyectos es una instancia política. Si está conformada por autoridades políticas, es una instancia de toma de decisión política. Y en muchas materias, la decisión política no necesariamente sigue las recomendaciones técnicas, porque se supone que desde la visión política uno tiene en cuenta otras variables, ¿no?, a considerar, que no necesariamente dicen relación con la técnica. Pueden decir relación con cuestiones de interés del país, de la política pública que un gobierno, de la estrategia de desarrollo que un gobierno esté llevando a cabo, o, en fin, diferentes dimensiones que son las que tienen que ver con la política, ¿no? Entonces yo diría que no hay que criticar ni extrañarse que la decisión política puede ser diferente a la recomendación técnica, porque ha tenido en consideración otros aspectos de los cuales la autoridad política debe dar cuenta y preocuparse. Así que yo creo que hay críticas que no van bien encaminadas desde ese punto de vista. Y sí. Si tenemos un tema procedimental, entonces es a eso a lo que tenemos que referirnos, que yo creo que sí hay un cierto tema procedimental, porque no es el único caso de controversia que se ha dado en torno a proyectos diversos de inversión, tanto privados como públicos. Sí, yo quería meter la cuchara a la conversación que ustedes están teniendo, Fernanda, Germán, y hacer los siguientes comentarios, a ver qué les parece, ¿no? Terminamos discutiendo sobre si Dominga se debe hacer o no, ¿no? Pero a mí me parece que tenemos institucionalmente problemas previos. O sea, disculpen la lata, pero voy a hacer un súper breve repaso de cómo fue la historia institucional de esto. Había una época en Chile, Germán se acordará porque era ministro, donde todos los proyectos se aprobaban. Ese es como el resumen. Creo que no estoy exagerando si digo que perfectamente pueden haber pasado 10 años en los cuales no se rechazó ningún proyecto por motivos medioambientales, ¿no? Y como consecuencia de eso es que se produce esta gran reforma que fue el año 2010, donde se crea el Ministerio del Medio Ambiente, pero también se crea la Superintendencia del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y los tribunales ambientales. Y los tribunales ambientales se crean porque había en esa época un diagnóstico de que la dimensión ambiental no estaba debidamente cautelada en el análisis de los proyectos de inversión. Esa es como la lógica de por qué se creó. O sea, creo que es importante recordar que se creó junto con el Ministerio del Medio Ambiente, o sea, que eran parte como de la misma disquisición. Y hago esta mención introductoria porque evidentemente no es lo deseable que todo proyecto de inversión termine en los tribunales ambientales. Pero ocurre, y si ocurre, uno se debe preguntar entonces en sí hay un problema previo a siquiera abrir el tema de Dominga, que es que tenemos un problema institucional de cómo se deliberan los proyectos de inversión. Y finalizo con esto, y me callo, y les devuelvo la palabra, y no doy más la lata, que es que la decisión sobre si se hace Dominga o si se preserva el ecosistema de los pingüinos de Humboldt no debería ser una decisión que se hiciera autorreferida, sino en función de una estrategia regional, de una estrategia nacional. Pero tanto la forma de evaluar proyectos como la manera de zanjar por parte de los tribunales ambientales es una forma autorreferida.
Entonces, se nos produce un enredo del cual institucionalmente no podemos salir. Ya, disculpen que me haya extendido, pero es que quería plantear el cuadro más general a ver qué les parece. Fernanda. Ya, no, al revés. Creo que muy iluminadora la puesta en contexto del nacimiento de la institucionalidad actual, ¿no es cierto? Y también lo mismo que señalaba Germán antes, ¿ah? Efectivamente, las instancias, un poco a propósito de hacerme cargo un poco de las dos observaciones. La institucionalidad tiene un sentido, ¿no es cierto? La creación de esta institucionalidad tiene un sentido y a mi juicio, y en esta es una opinión personal, justificado. No es simplemente más Estado por más Estado, sino que yo lo veo como algo que efectivamente antes había un buzón y había una inquietud, un bien jurídico desde mi perspectiva, mi disciplina, que no estaba siendo protegido y que era el medio ambiente y no se estaba dando cumplimiento en ese sentido al mandato constitucional, ¿no es cierto? Mm. Y por lo tanto había que implementarlo, darle una operatividad que me parece me parece justa e indispensable, no solo necesaria, indispensable. Dicho eso, también es legítimo que existan instancias, ¿no es cierto?, de deliberación de la autoridad política, que van más allá de lo puramente técnico. Esto no es una tecnocracia, sino que estamos en una democracia, y obviamente hay, y esto empalmando con el comentario reciente, ¿no es cierto?, Mm. hay visiones estratégicas. No se toma simplemente la decisión en el sandbox chiquitito, sino que se piensa cuál es la idea de país que tiene, y además, en este caso, del Poder Ejecutivo que ha sido elegido por la ciudadanía. Dicho eso, a mí me parece que, por eso insisto, hay instancias que pueden haber sido momentos en que esa decisión puede haber sido legítima o más o menos justificada o más o menos ideológica y razonable. Político siempre se puede confundir con partisano. Y yo creo que el problema es cuando las autoridades políticas, y esto es transversal, esto es la izquierda, en la derecha y en el centro, se ven atrapadas por compromisos malentendidos, lealtades malentendidas respecto de ciertas situaciones o planteamientos en blanco y negro que desde una cierta inmadurez política, a mi juicio, se han planteado en ciertas etapas, ¿no es cierto? Lo vemos hoy día con republicanos, con Chile Vamos, lo vimos en el pasado con el Frente Amplio respecto al gobierno, de los gobiernos de la concertación, y que por lo tanto quedan presos de sus palabras y después les cuesta hacer una reflexión razonable del ejercicio de esa visión política, porque el ejercicio de ese espacio de discrecionalidad no le da, no es una carta blanca que entregue a la institucionalidad para que la autoridad se deje llevar simplemente por sus ideas, es un poder-deber. Que es una atribución, ¿no es cierto?, para el bien común, y por lo tanto también escuchaba a la ministra del Medio Ambiente cuando decía, bueno, yo soy ministra del Medio Ambiente, mi rol es defender el medio ambiente, y pareciera que no hay nada de malo ahí, pero yo tendría que decirle que no es su rol solamente defender el medio ambiente, su rol es cómo conciliar el bien de Chile y los chilenos con la protección adecuada del medio ambiente. Si su único objetivo es proteger el medio ambiente, entonces tendría que estar en una ONG. Eh, ¿Me explico? Mm. Hay una responsabilidad de la autoridad que yo creo que en el pasado se ejerció, incluso con decisiones que uno políticamente puede no compartir. Yo puedo no compartir la decisión del primer comité de ministros, pero puedo entenderla más que el del actual. Y eso me parece que hay que rescatarlo, lo anterior. Germán. Sí, mira, de lo que tú decías, Patricio, queda la impresión que antes que se creara toda esta andamiaje institucional de los tribunales de medioambientales y todo eso, tal vez fue la forma que lo dijiste, es como que para atrás daba como lo mismo lo que se dijera ambientalmente, los informes, porque la decisión finalmente era aprobar y aprobar. Sí, me expresé mal porque los gobiernos de la concertación Sí, se creó la yo creo, CONAMA. Sí, 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 yo creo. totalmente de acuerdo. No, pero quiero decir que en Sí, general los proyectos pasaban, si eso es lo que quiero decir. Sí. sí, pero te tengo que decir, porque bueno, yo soy tan viejo y hace tantas cosas que lo he hecho en la vida, es que yo estuve en la discusión de la ley marco de medio ¿Ya? ambiente que hicimos en el gobierno del presidente Elwin, en el comité de Sí. ministros donde discutimos la ley. Y una de las cosas que más debatimos fue, recuerdo, tengo buena memoria, bueno, los viejos siempre recordamos. Justo no iba a decir esto tan interesante, Germán, y se nos quedó pegado, Ay, sí, Fernanda. y Sí. yo pensé que había sido yo, que como no estoy con ustedes, estoy geográficamente lejos de ustedes, pensé que fui yo, pero Bueno, ya estará de vuelta. Ahí sí, lo Mira, perdí. Germán, pero para las personas ansiosas fue terrible lo que acaba de pasar, porque justo iba a contar algo y te quedaste pegado, pero bueno, ahora retomamos me quedé contigo. pegado. No, Bueno, es que Lo de la llegamos memoria de las llegamos personas hasta la mayores, parte, llegamos hasta la ahora sí. parte donde dijiste,
Cuando Ya, discutimos la ley de bases del medio ambiente ya, durante el gobierno del presidente Elwin, y además como soy viejo tengo buena memoria, y ahí te quedaste pegado. ya, ya. Claro, pero no solo me acuerdo de lo pasado, sino que te lo presente muy bien también, por si Sí. acaso. Bueno, pero digo, es decir, una de las cosas que discutimos fue el tema de los estudios medioambientales que había que hacer. Ujú, Y se discutió mucho con respecto a quién hacía esos estudios. Y finalmente la decisión fue, bueno, lo hacen quienes están presentando los proyectos, hacen ujú. el gasto y presentan sus estudios. Alternativa que no estuvimos de acuerdo, recuerdo, Alberto, eh, eh, basta, fue el nombre del tema. Pero no estuvimos de acuerdo con esa alternativa y planteamos que más bien fuera un tercero autónomo. Y yo personalmente, que he trabajado muchos años con Naciones Unidas, propuse que fuera el PNUMA, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ¿no? Que como organismo internacional trata de mantener ecuanimidad, equilibrio, respeto de todas las reglas, porque también son seriamente observados y cuestionados, y que si un informe técnico encargado al NUMA, pagado por las empresas que presentaban sus requerimientos medioambientales, podía dar garantías de mayor ecuanimidad, incluso técnica, porque, digamos, sido de paso, puede haber informes técnicos y técnicos. Yo les recuerdo toda la cantidad de informes técnicos que hubo con respecto a los cisnes que murieron en el río en Valdivia, Valdivia. y totalmente contradictorios los informes técnicos. Entonces, hay técnica y técnica también, eso también hay que Sí. considerarlo. Entonces, uno tiene que buscar una especie de mínimo común denominador sólido, creíble para todas las partes. Y yo en esa época pensaba que era el NUMA de Naciones Unidas el que podía, ¿no?, hacer esos estudios por encargo y financiados por partes interesadas, porque así por lo menos podríamos haber tenido una cierta neutralidad técnica en el tema, porque también hay técnicos, ¿no es cierto?, partisanos en estas materias. Entonces, es Así es. complejo el tema por distintos lados. Entonces, hay que tratar de buscar, ¿no es cierto?, los mecanismos que den garantía para distintos lados. Y lo que sí coincido con Fernanda, que no puede ser una cosa militante, ideológica, porque sí, porque sí. Sí. Tiene que tener fundamentos, tanto técnicos como políticos, aceptables, digamos, Ahora, creíbles, para que las decisiones sean las adecuadas. no quiero decir que nadie lo haya dicho aquí en este panel, ¿ah? Pero igual convengamos que la mirada medioambientalista es igual de legítimamente ideológica que la mirada pro inversión. O Sí, sea, pues, ambas son miradas lógico, ideológicas. O hay una que es absolutamente. más ideológica que la otra, no sé. No, no, absolutamente. Interesante, ¿no? Sí, sí, no. Yo creo que las dos pueden convertirse en algo ideológico cuando no admiten un espacio de, Exacto. de razonabilidad en cuanto a poder conversar con, entender que son una perspectiva y no la única perspectiva, Ujú. eh, sin Exactamente. duda. Ahora, el tema de la organización territorial es fundamental acá porque a veces cuando se discute un proyecto no solamente hay que discutirlo por lo que aporta, sino también por lo que destruye, ¿no? O sea, Exacto. hay que decir que las inversiones cuando afectan el medio ambiente tienen costos, ¿no? Y ese costo en la parte de algún análisis razonable del Estado se tiene que hacer, no solamente respecto al medio ambiente, sino respecto a otras actividades productivas. Por ejemplo, es la típica discusión que se ha dado a propósito de varios megaproyectos que hubo a lo largo del tiempo en la región de Aysén, de si la Sí. región de Aysén debía proyectarse como una zona de proyectos de inversión o como una zona de protección del medio ambiente. Bueno, esto también como que al final no lo zanjó nadie y lo fueron zanjando finalmente los tribunales. Pienso en Alumisa, pienso luego en Hidro Aysén. Y parece que con el paso de las décadas no era tan mala idea que la región de Aysén se perfilara como una región más bien turística y está llena de parques nacionales que atraen una cantidad importante de turistas extranjeros todos los años. Estoy hablando en miles. ¿Ah? No tengo el dato a mano de si eso en términos de número es mejor que si hubiera una hidroeléctrica, digamos, pero digo que es un debate que excede al proyecto mismo. O sea, no sé, po, el río Báquer le presta una cantidad de servicios a la región que excede muy largamente a una hidroeléctrica y por lo tanto si se hace una hidroeléctrica hay que ver qué pasa con todo lo demás. A eso me refiero que no necesariamente eso está debidamente perfilado en la estructura deliberativa actual del Estado, Germán. Exactamente, mira, y lo que tú dices a mí me recuerda una conferencia que estuve hace muchos años atrás en Guyana, donde estaba el presidente Chedi Yagan, que era un gran líder en aquella época en América Latina, y él estuvo presente, y él planteó una cosa que era muy innovadora al momento y que me viene a la memoria por lo que tú decías, Patricio, y es que
Pues si uno toma una decisión de no explotar determinada riqueza natural porque es superior el fin de su preservación, y eso es perfectamente válido y así debiera ser inclusive, se llegan planteó la innovadora idea que sin embargo no se aplica, de que bueno, ellos tenían una riqueza inmensamente importante para la biosfera y todo lo demás, porque ellos tienen parte de la Amazonía, ¿no es cierto?, la Guyana, y él decía, nosotros somos un país pobre, y muy pobres eran desde luego, ¿no? Y lo que nosotros no queremos destruir este bien de la humanidad, que está en nuestras fronteras nacionales por casualidad de las cosas, ¿no? Pero nosotros, decía, debiéramos ser compensados en esta no explotación, porque si no nos condena esto a la pobreza eterna, si no podemos explotar nuestra principal riqueza, que es esa naturaleza. Entonces, aquí hay un elemento de mercado, entre paréntesis, ¿no?, que debiera ser bien usado, ¿no?, que muchos de los ideólogos del mercado no lo usan, sin embargo, ¿no?, que es que tú tienes que compensar a quien tiene ese bien natural, por casualidades de la conformación de la tierra, ¿no?, y de nuestra civilización, por el no uso de un bien, ¿no?, cuando tú lo tienes que preservar. Entonces, las cosas pueden ser perfectamente al revés. Y otra cosa, ¿no?, por ejemplo, el criterio de la no recuperabilidad, porque en las cosas naturales hay cosas que tú puedes recuperar, pero hay cosas que ya son irrecuperables, y cuando tú produces el daño, no hay forma de recuperar, ¿no? Y con respecto al proyecto Dominga, uno de los argumentos fuertes que hay es la no recuperabilidad del daño que se pueda producir a toda al medio ambiente y a la naturaleza existente, que es muy particular. Entonces, hay criterios. El tema de la criteriología aquí es muy clave, y del respeto a esos criterios además, ¿no? Porque esa es la otra, ¿no?, que tampoco muchas veces se respetan y se pasa sobre ello. Entonces ahí ya el tema ya ha ocurrido también en decisiones que se han tomado en Chile, en temas en los comités de ministros, que no han cumplido necesariamente los criterios. Entonces, es un tema complejo y que tenemos que preocuparnos de trabajarlo muy bien, porque tiene consecuencias, algunas de ellas irreparables. Bueno, vamos a ir a la pausa. Fernanda, ¿quieres agregar algo antes de ir a la pausa? Vamos a volver con el tema pensiones, gobierno. Vamos con el tema pensiones, porque Sí. lo que iba a agregar, creo que hay una analogía bien interesante entre lo de Domingo y las pensiones, que da para que conversemos a la vuelta. Excelente. Bueno, con Interesante. Fernanda García y Germán Correa vamos a un breve alto y a la vuelta seguimos. Y a la vuelta ya está enunciado, por cierto, el tema en el que vamos a introducirnos. Vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Todos los sábados a las 21 horas, Alberto Mayol, Omar Sarraz, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en la República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar el programa Pensar Habitar. Soy el profesor Max Aguirre González de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Quiero invitarles a oír todos los viernes a las 11 de la mañana el programa Pensar Habitar. Un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta... Radio Universidad de Chile les quiere invitar este miércoles 11 de diciembre a disfrutar y descubrir a una de las voces folk mexicanas más coloridas que han surgido en los últimos años. Erich en Sala Máster.
Por primera vez en este icónico escenario y en el marco de su gira que lo ha tenido recorriendo diferentes países y presentando su más reciente sencillo, titulado Igual no debo, este artista mexicano nos regalará una noche repleta de palabras que capturan la esencia de las relaciones humanas. Les dejamos invitados e invitadas a disfrutar y descubrir todos los sonidos y letras de Erich por primera vez en Sala Master. Miguel Claro, 509, Providencia. Miércoles 11 de diciembre. Apertura de puertas, 19:30 horas. Entradas disponibles en portaltickets.cl. Y más información en www.salamaster.cl. Soy el profesor Santiago Schuster y quiero invitarlos todos los miércoles a escuchar el programa Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos desde el derecho conversar y analizar distintos temas de interés. Derecho al Aire, todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Descubre la esencia musical en Radio Universidad de Chile, premiada como radio fundamental de la música chilena 2024. Son las 9:12, continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día miércoles 11 de diciembre junto con Fernanda García y Germán Correa. Bueno, vamos al tema de pensiones que tiene muchas aristas. Voy a decir algo introductorio, no voy a entrar al fondo del asunto y ahí les dejo la pelota a ustedes, que es lo siguiente. Es evidente que respecto a la seguridad social o pensiones, como le quieran llamar, hay una diferencia ideológica, ¿no? Y que esa diferencia ideológica probablemente es de las más notorias de la política chilena, y esto viene desde hace décadas y así, ¿no? Entonces uno no es que lo deduzca, es como más o menos obvio que en el punto de partida de una negociación respecto a qué hacer con el 6%, alguien que tenga una perspectiva más estatal o más colectiva del tema, querría que el 6% fuese un fondo solidario, tal como es obvio que una persona que es más partidaria de una mirada individual o una mirada de la defensa del ámbito de las llamadas libertades personales, querría que el 6% fuera a las cotizaciones individuales, ¿no? Y luego empieza la negociación y eso es lo que hemos tenido 3 años, ¿no? Una negociación perpetua que no llega a acuerdo, en fin. Ahora se abre la ventana para el 0,5, que lo da a entender Guillermo Ramírez, y esto genera una reacción desde la derecha, desde la derecha más vinculada al Partido Republicano, pero no solo Partido Republicano. Hay otras voces importantes de la derecha que han planteado que este es un asunto de principios, ¿no? Y que tiene que ver con el corazón de un proyecto de diferenciación de un proyecto de centroizquierda o algo por el estilo, ¿no? Entonces, si se cede en un 0,5 no se está cediendo en una negociación, sino se está cediendo en principio, ¿no? Lo cual es legítimo de plantear también. Lo único que digo yo es que si esto fuera así, entonces la negociación no es posible. Y la consecuencia natural de esto es que habría que dar por fenecido el proyecto de reforma de pensiones del gobierno. Bueno, se los planteo como marco general, ahí quería preguntarles cómo lo ven, Germán. Bueno, sí, tú has dicho exactamente algo que uno ve que está presente detrás del debate también, ¿no es cierto? Cuando un sector procede políticamente desde el punto de vista de los principios, entonces ya ninguna negociación es posible, obviamente, ¿no? Porque si tú sientes que eso afecta a los principios que tú defiendes, no hay cómo. Y creo que eso es uno de los elementos que, entre otras cosas, han trabajado un acuerdo sobre este tema que es de tan gran y gravitante importancia social, sin duda alguna, ¿no?
Fue uno de los temas que más estuvo en el reclamo ciudadano del estallido social de 2019. Dentro de otros 2 o 3, no más, este fue uno clave y central. Y sin embargo, todavía, después de 5 y casi 6 años, ya vamos por el 6.º año, no pasa nada. ¿No? Porque yo creo que sí, en esto había un tema de principios al final en que la derecha es inclaudicable, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, si hubiese sido por principio, tal vez no habríamos tenido la transición que tuvimos, ¿no? Para quienes no estábamos de acuerdo en ir por el camino de la institucionalidad que la dictadura nos había impuesto, que era plebiscito y todo lo que vino después. Entonces, es decir, hay un momento en que tiene que tener en cuenta, obviamente, el interés al cual se supone que la política sirve, que se supone que son los intereses ciudadanos, y donde la defensa del principio tiene que flexibilizarse para dar salida a temas más tan gravitantes. De modo que yo creo que se va a cumplir una cosa que yo dije hace bastante tiempo aquí mismo, si tú recuerdas, Patricio, que yo vaticiné que no iba a haber acuerdo finalmente en este gobierno con respecto a la ley de pensiones. No va a haber por parte de la derecha nada, ninguna concesión, sobre todo por este sector extremo, que son los republicanos, pero no solo ellos. Entonces, yo temo que vamos a terminar este año y este gobierno sin un acuerdo sobre este tema tan importante. Porque las cosas ya se ve que se van a entrar. Si se suponía, el ministro Marcel dio sus declaraciones que con este 0,5 sí que se iba a destinar a un tema, digamos, que se supone que es consenso nacional, pero parece que no tanto, iba a dar paso a un acuerdo, parece que no va a ser así. Y eso sin duda me parece muy grave desde el punto de vista del tema de las personas que sufren y sufrimos pensiones miserables. Fernanda. Estás muteada. Perdón, ahí sí. Sí, de acuerdo. Me parece grave desde el punto de vista de los pensionados, en primer lugar, y me parece grave desde el punto de vista de la democracia, en un segundo mismo lugar, porque efectivamente, y esa era un poco la analogía que les quería comentar, no la voy a extender en detalle, pero efectivamente, cuando todo es un tema de principios, ¿no es cierto? No hay posibilidad de avance y además es la negación de la democracia, porque la democracia supone que yo reconozco y renuncio a llevar a cabo mi proyecto de sociedad íntegramente porque considero que llegar a acuerdos es más valioso tanto para la mantención del orden como para poder vivir en comunidad. En fin, ahí la democracia descansa sobre una serie de supuestos que cuando los principios, cualquiera que rompa un principio absoluto, es tildado de traidor, ¿no es cierto?, cobarde políticamente, de traicionar un proyecto político. Bueno, esa definición simplemente es antidemocrática, sin duda. Dicho eso, la relación que quería hacer era justamente la misma. Cuando yo hablo, es bien difícil aquí desde la academia, ¿no es cierto? Y Germán lo sabe también, la ideología es un concepto muy potente. Entonces, invocarlo es riesgoso, es peligroso, pero tratemos de aterrizarlo para la gente que nos está escuchando. Cuando yo por lo menos hago la referencia o me remito al tema ideológico, lo que busco decir es justamente aquello, es como decir cuando declaro principios que no admiten excepciones en el fondo, impido la construcción de avances y a la vez impido que mi adversario intelectual confíe en la buena fe de la discusión. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, yo siento que muchos de los resquemores que hay en el sector, que como bien se enunciaba al principio, ¿no es cierto?, privilegia más la libertad individual, tiene una valoración de lo que son las cuentas individuales, en este caso concreto de las pensiones, para ser bien franca, lo que uno ve es que existe un resquemor respecto de que esto sea abrir una puerta a una intención posterior de parte de otro sector que ha fustigado sin ninguna templanza, ¿no es cierto?, lo que es el sistema actual de pensiones. Entonces, creo que construir las confianzas en el debate necesita no aferrarse a los principios, ya lo mismo que hablábamos antes del Frente Amplio en materia medioambiental. No puede ser no tocar el medio ambiente, tiene que ser, como se mencionaba a propósito de Surinam, ¿no es cierto?, de Guyana, cómo lo hacemos para que nosotros tengamos alguna suerte de compensación, cómo hacemos que no basta con decir no a Hidroaicén, por ejemplo, sino que vamos a decir, en la medida que se pueden hacer otros proyectos que permitan el crecimiento de la zona, que permitan enriquecimiento económico, pero sin destruir el medio ambiente. Bueno, aquí es lo mismo. Como un sistema que ha mostrado tener fortalezas, a mi juicio,
personal, pero también presenta debilidades. ¿Cómo podemos avanzar en un acuerdo con personas que piensan distinto que yo o que el que está al frente, entregando confianzas? Entonces, aquí yo pienso que los gestos deberían venir un poco de los dos lados. Por una parte, más allá que, de hecho, el presidente de la UDI me parece que rectificó un poco el tema del 0,5 por No, republicano, ¿no es se cierto? retractó, dijo que había usado mal la palabra Sí. reparto y que él seguía en el 6-0. Exacto, y yo Sí. también coincido con Germán que los reclamos no vienen solo de republicanos, No. sino que también hay como reclamos internos más leales, claro, eso sí, pero reclamos internos. Yo creo que ese gesto, más allá del error o no, o de las tiradas de oreja internas en la derecha o no, es un gesto que muestra voluntad de llegar a acuerdos, ¿ya? Y que sería mucho más fácil que se consolidara esa tendencia en vez de la de los extremos, ¿no es cierto? Si es que eso tuviera una recepción por el otro lado que dijera, bueno, estamos conscientes de que hay personas que legítimamente pueden considerar que el sistema de capitalización individual es legítimo y no demonizarlo, porque ahí es donde es imposible el acuerdo. Cuando son blanco y negro, efectivamente el temor a la visión del adversario por parte de los sectores polarizados, como en este caso republicano, es lo que prima. Y eso impide el avance de los acuerdos. En este caso sería interesante ver alguna agenda de republicanos que no tuviera que ver con Chile Vamos, porque al parecer ahí lo veo, lo encuentro, esta es una opinión personal, pero muy lamentable en el fondo que toda la agenda esté dirigida más que al bien de Chile o incluso a debatir sobre principios con la izquierda con las que pueden tener diferencias más profundas. Todos los datos siempre apuntan a cualquier decisión de Chile Vamos. Entonces ahí hay un problema político que es una arista. Y claro, también está el tema de fondo de esta idea de que los principios tienen que admitir matices. Sí, hay una cuestión de facto, que guste o no a moros y cristianos. Chile no es un país que haya mostrado en las últimas décadas una mayoría tan abrumadora de un sector sobre otro como para poder impulsar uno de los dos modelos en estado puro, ¿no? O sea, yo en esto voy a ser bien transparente, pero es fácilmente deducible. Yo como ciudadano considero que el sistema de FP es injusto. Yo creo profundamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos como ciudadano, y como ciudadano creo, así como respeto a quien piensa distinto, que la seguridad social, siendo un derecho humano, debería ser asumida por el Estado, ¿no? Por lo tanto, yo discrepo respetuosamente en democracia de la idea de que la seguridad social deba ser resuelta individualmente. Pero el dato duro es, primero, que durante las últimas 4 décadas en las elecciones presidenciales y parlamentarias, lo que hemos visto es, en la mayoría de los casos, una leve mayoría de la centroizquierda, pero también en otros casos una leve mayoría de la centroderecha, pero nunca paliza. Adicionalmente hemos tenido en los últimos 4 gobiernos alternancia en el poder. Y adicionalmente tenemos gobiernos breves que no se pueden reelegir. Bueno, por todas estas razones es que, y aquí viene el tema de facto que les quería compartir, yo pienso que Chile está condenado, o está destinado, si prefieren decirlo en sentido positivo o negativo, a tener un sistema de seguridad social que tenga un componente mixto, ¿no? ¿Y cuán mixto es o cuánto se carga para un lado o para el otro? Bueno, esa harina de otro costal, pero porque de otra manera sería a partir del supuesto que uno puede suprimir a ese sector de la población que piensa de otra manera, y eso no parece posible en el Chile actual, digamos. Entonces, bueno, se los comparto para ver cómo lo ven. Ahí, Germán. Bueno, sí, tú has señalado una realidad tremenda, digamos, que caracteriza a la sociedad chilena, y que pocas veces se asume, ¿no es cierto? Y claro, hay gente que critica los acuerdos, cómo es posible que hayan llegado a esto, pero si no, no se avanza. Es decir, ese es el gran tema. Ahora, el cómo encontrar ciertos denominadores comunes en función del interés del país, ese es el tema, cómo uno releva en qué podemos coincidir que es importante para el país, en definitiva, ¿no? Y desde ahí ir construyendo como hacia abajo el tipo de acuerdos que se hacen necesarios, en que, por lo mismo que tú decías, es una sociedad de alguna manera empatada. Pues entonces, si tú estás empatado, y eso viene incluso desde el plebiscito, si el plebiscito lo ganamos no con una tremenda mayoría, ¿no? Pinochet sacó el 44 como y tanto por ciento, entonces, bueno, casi la mitad del país, entonces, y en las condiciones que vivíamos en esa época. Entonces, y desde entonces eso no ha variado sustantivamente, ¿no es cierto? De tal manera que, claro, hay que pensar más bien en nuestra gobernanza. Yo creo que tenemos un tema de gobernanza
que no hemos resuelto como país de manera adecuada, partiendo de esta realidad tan tremenda que tú señalas, que, bueno, es esa, no es la que a mí me gustaría, obviamente, y hay muchas cosas, cuando yo estuve en el gobierno, que tuve que hacer, que no me gustaban, pero era el marco en que tenía que hacerlo, ¿cierto? Entonces, ahora uno siempre trata de cambiar algo, siempre trata de hacer avances por el lado de como las cosas uno prefiere que serían, pero sabe que tiene un marco de restricciones tremendo. Entonces, y yo creo que por otra parte pasa lo mismo, ¿no? Pasa bastante lo mismo, porque tampoco pueden arrasar con este lado, ¿no? Aunque algunos creen que lo podrían hacer y actúan como sí, ¿no? Desgraciadamente. Pero creo que ese es un gran tema, ¿no? El tema de la gobernanza del país. Y esto se refleja en muchas cosas, no solamente en el tema de pensiones. Y yo creo que como país nos está haciendo falta una reflexión profunda desde ese punto de vista, ¿no es cierto? Porque si no, yo creo que eso tiene mucho que ver en el hecho como estamos económicamente, estancados. Llevamos 3 años estancados. Y este ya no es un tema solo de gobierno, ¿no? El gobierno lo puede haberlo hecho mejor aquí, mejor allá. Hay un problema mucho más profundo, hay una raíz mucho más profunda en cosas como la que estamos conversando, ¿no es cierto? Esta especie de empate político-social que nos tiene al finalmente entrampados y que no nos deja no tomar decisiones en función del interés del país. No quizás las que a mí me gustaría, pero que el país requiere, porque si no las consecuencias igual las sufrimos todos. Y una vez más, la sufren los que siempre la sufren más, en estos casos, los que están en la parte baja, digamos, de la escala económico-social del país. Entonces yo creo que aquí hay temas muy de fondo que debiéramos tomar. Desgraciadamente, la política está en estado como nunca antes ha estado, desde el punto de vista de la mala calidad de la política que se está haciendo. Entonces, tenemos un tema no menor ahí. Fernanda. Concuerdo plenamente. Es decir, cuando estamos tocando estos temas tan relevantes para la ciudadanía hoy día, ¿no es cierto? Quizá más a largo plazo el medio ambiente, en lo concreto las pensiones, que es algo apremiante. Para los que nos están escuchando en este mismo momento, porque incluso los que no son pensionados ahora tienen padres, ¿no es cierto?, abuelos y gente que lo está pasando mal. Creo que esta abstracción que yo sé que empujo un poco, pero que además ahora la han hecho ustedes dos respecto de el sustrato, el problema de fondo, ¿no es cierto? Puede sonar un poquito ajena, es decir, ¿por qué el problema de fondo? Hablemos de cómo lo arreglamos ahora. Bueno, el problema de fondo justamente es que no estamos pudiendo arreglar nuestros problemas. Esto que se ha hablado tanto de la reforma al sistema político, independiente si pasa por ahí o no me quiero detener en eso, pero en el fondo ningún tema está pudiendo ser resuelto políticamente de manera ni siquiera medianamente adecuada, porque no sé, el sistema no está permitiendo que los liderazgos políticos representen esa realidad matizada. Sí, se multiplica por cero, ¿no? Chilena, En vez de... es muy marcada. Sí, y ojo que en este sentido, no solo, claro, se termina no satisfaciendo el interés de las personas, se deslegitima el sistema democrático, sino que además se fomenta y se beneficia a los polos políticos desde un punto de vista electoral. Y eso es pues la tormenta perfecta para que eventualmente de uno u otro lado puedan acceder al poder o a cuotas relevantes de poder sectores que no tienen una valoración realmente genuina, ¿no es cierto?, creo yo, por lo que es una sociedad plural. Sí. Y eso es lamentable. Fernanda, una pregunta de carácter más político-electoral de esto. Lo que hemos visto en este tema puntual, lo que ha ocurrido en las últimas 48 horas, ¿no? Las inercias que llevan al presidente de la UDI a reivindicar una posición intransigente. No digo intransigente en la connotación negativa que se le da coloquialmente, lo digo en la estricta definición de la RAE, ¿no? Que no transige, ¿no? ¿Es un síntoma de cómo podría darse la dinámica presidencial entre la candidatura de Chile Vamos y la del Partido Republicano? Es decir, inercias que lleven a la candidatura de Chile Vamos, sea la más probable de ellas, Evelyn Matei, a estar permanentemente marcando posiciones duras para cubrir el flanco, vamos a decirlo así, a la derecha. ¿Cómo lo ves? Ya. A ver, de hecho, esta es la antesala de las próximas elecciones, ¿no es cierto? O sea, esto lo que estamos viendo yo creo que es una muestra de fuerza, un gallito que no hace sino reflejar lo que viene. Lo personal lo veo muy relacionado con la parlamentaria, con la elección parlamentaria. Creo que lo que estamos viendo entre Chile Vamos y Republicanos va a ser, podríamos proyectar que puede ser lo que se va a ver en el debate parlamentario, en el sentido de
querer invocar este tema, incluso aunque haya habido una intransigencia, usando tu palabra, pero una rectificación, un Sí. desdecirse. Esto yo creo que va a ser sacado en cara durante la parlamentaria como estos son los que transan y nosotros somos los que no transamos desde el Sí. punto de vista del votante, ¿no es cierto?, de derecha, eso sin duda. Lo- Ahora, en el los caso de puros y Evelyn Matei, los puros y los traidores, ¿no? Claro. Claro. los cobardes y los... Sí, sin Sí. duda, sin duda. Eso lo encuentro muy preocupante de cara, más allá, insisto, siento que las pensiones es muy importante, lo encuentro muy, muy preocupante de cara a cómo construimos democracia desde sectores que se puedan validar recíprocamente como legítimos contradictores, que se valide éticamente al que está al frente y no sea simplemente... Y eso también al interior, ¿no es cierto?, de lo que son sectores, más bien izquierda, más bien derecha. En el caso de Evelyn Matei, no lo sé, no me atrevería a afirmarlo porque en la presidencial, cualquier presidencial, pero la presidencial chilena, la relevancia del personalismo, del factor del candidato, es muy potente, me parece a mí. Y por lo tanto creo que hay un espacio de liderazgo en que Evelyn Matei, estamos hablando de ella, pero esto mismo, insisto, se puede replicar en la vereda de la izquierda o de la centroizquierda o de la izquierda más radical, los atributos personales, las convicciones, la mayor o menor convicción con la que ella plantee ciertos temas, creo que pueden ser muy relevantes más allá del tira y afloja de los partidos de cara a la presidencial. Creo que los candidatos presidenciales más bien arrastran a los partidos en lo que es en una campaña presidencial así. Depende mucho, por cierto, quién es su contradictor en el sector de la izquierda, la centroizquierda, de muchos factores, por lo tanto no lo veo tan relevante. En la parlamentaria me parece muy relevante, sí. Germán. Sí, coincido en que la parlamentaria es muy relevante porque hay que pensar las lógicas que están detrás de esto, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista político, la lógica política de un tipo de elección y la otra es diferente, sin duda alguna, ¿no? Porque igual que la reciente elección, es decir, la lógica política, la parte importante eran los concejales, ni siquiera los alcaldes. Es en la votación de concejales que los partidos obtienen donde se mide la real fuerza política que se tiene en ese momento, no en la de alcaldes, porque ahí entra una segunda lógica que superpone en muchos casos, que es la individual, digamos, ¿no? Sí. Personas que por sí mismas, por su buena gestión o por su mala gestión, como sucedió también, son beneficiados o castigados, que independientemente del partido al que pertenezcan. Entonces, la medición política se realiza en la de concejales, no la de alcaldes, y lo mismo en este otro caso. La medición política entre los partidos más va bien por la parlamentaria que por la presidencial. Entonces, las lógicas son diferentes. Ahora, aun cuando son diferentes, sin embargo, se afectan, obviamente, mutuamente. Entonces, si uno no resuelve bien el tema de la parlamentaria, termina perjudicando también la presidencial. Entonces, hay momentos para eso, porque como todavía no surge un candidato claro en la cancha, en la derecha la cosa está un poquito más clara, por lo menos hay dos figuras allí, ¿no? Compitiendo, pero por el otro lado, en la llamada centro-izquierda, que cada vez tiene menos centro y menos izquierda, la cosa es diferente, ¿no? Ahí hay una ambigüedad, si no se sabe realmente qué persona puede, ¿no? Las encuestas dicen una cosa, pero eso no necesariamente es lo que la realidad vaya a señalar, ¿no es cierto? Por ese lado, la única que se ve con ciertas opciones es Bachelet, pero porque nadie más todavía ha salido a la cancha en serio. Entonces, claro, esa es la ventaja que tiene Bachelet en este momento, pero en otro escenario, aunque la gente ya encuentra otras opciones, las cosas pueden variar también. Pero eso todavía, ese panorama está más confuso por ese lado. Así que eso también beneficia que la derecha se pueda dar el gusto de tener las disputas que tiene, porque todavía no tiene contrincante fuerte por el otro lado. Así que esas lógicas pueden cambiar. Ahora, en todas partes del mundo, las primarias y las primeras vueltas se pueden competir hacia los bordes, pero las segundas vueltas hay que ganarlas para el centro. Eso no... Así es. Eso es guste o no guste en todas las elecciones del mundo, en cualquier circunstancia. Es así, ¿no? Además que la elección de gobernadores señaló cosas interesantes, esto, ¿no es cierto? Que los candidatos que representaban una amplitud, una mirada más amplia política en su gestión, no en el discurso, porque el discurso se puede decir cualquier cosa, pero que en su gestión mostraban amplitud en el enfrentamiento de los problemas, fueron beneficiados. Entonces, también algo nos está diciendo con respecto a lo que la gente está sintiendo, porque lo que a la gente le interesa es que sus problemas sean resueltos. Y si eso significa que tenga que gobernarse de una manera un poco menos partisana, bien, me parece. Entonces yo creo que ahí también es un elemento a considerar. Bueno, y además correcto, en ese sentido, perdón. Fernanda, dale nomás. No.
No, correcto. Iba a decir, no, es que en ese sentido, efectivamente, ahí hay una situación que no podemos anticipar respecto de Matei. ¿Qué tanto va a poder, en el fondo, cómo va a percibir ella y su equipo, ¿no es cierto? ¿Dónde tiene más espacio? Ni siquiera en la segunda vuelta, en una primera vuelta, se empodera presentándose como alguien más que está dispuesta más a llegar a acuerdos, o se potencia más buscando el voto duro, sabiendo que ese voto duro de derecha igual teóricamente en una segunda vuelta lo va a tener frente a un candidato. Entonces, ojo, yo ahí lo veo más complejo, y efectivamente depende mucho de quién vaya al frente, y con esto paro de hablar, pero esta idea de darse el gusto de pelear antes, la pasan por favor, entonces que la centroizquierda luego tenga un candidato, porque realmente encuentro muy desafortunado los episodios de tensiones entre Chile Vamos y republicanos. Bueno, creo que le hacen mal a la política. A propósito de las últimas dos elecciones, la elección municipal, gobernadores regionales, más la segunda vuelta, alguien dijo por ahí, está buena la idea, la frase dice, ha quedado demostrado que la centroizquierda votos tiene, lo que no tiene es candidato. Y eso está claro. Sí, eso está claro. Y bueno, y respecto a lo del otro sector, Fernanda Germán, bueno, también esto no es una opinión, es una descripción que además se sostiene a lo largo del tiempo. El Partido Republicano ha demostrado ser competitivo en la obtención de porcentajes relativos en elecciones. Sí. Pero ha demostrado ser incompetente en obtener mayorías, ¿no? Y ese es un dato que se sostiene a lo largo del tiempo y que de alguna manera a uno le permite proyectar. En la política chilena no hay que dar por sentado nada, pero que permite proyectar los techos de este partido en particular en las próximas contiendas electorales. Así es que ese también es un factor para este análisis estratégico difícil para quien encabece presidencialmente a Chile Vamos. Hemos conversado con Fernanda García. Oye, Fernanda y Germán, muchas gracias por haber ido de lo coyuntural a los temas de fondo, que lo tratamos de hacer, pero no siempre nos resulta. Gracias por el ejercicio de hoy, Fernanda. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Germán. Sí, vamos a ir un breve alto y les dejo invitados, Fernanda, Germán, porque a la vuelta Claudio Medrano va a conversar con la diputada Natalie Castillo, diputada del Partido Comunista por la región de Coquimbo, y que ha sido en las últimas horas una de las principales detractoras del proyecto Dominga. Vamos a un breve alto y a la vuelta a esa conversación.